Y sobre todo muchísimas gracias por su asistencia, que los días lluviosos también se complica un poco el tráfico y llegar aquí a la Gran Vía no es fácil, no vivimos aquí al lado, pero es complicado. Y bueno, qué mejor manera de comenzar el acto que con Antonio Serrano, ya los hemos escuchado, y Daniel Loyazábal, protagonistas en el día de hoy, que lo serán también de uno de los conciertos que disfrutaremos en esta cuarta edición del Festival Arte entre Gigantes, y que más adelante hablaremos. Hoy nos encontramos aquí para hablar de Arte entre Gigantes, y hablar de este festival organizado por la Orquesta Ciudad de la Mancha es hablar de juventud, es hablar de ilusión, es hablar de altruismo, de romanticismo y de amor a su tierra. Después van a entender por qué. Un festival que se suma a la intensa actividad cultural que tiene Campo de Criptana, un pueblo conocido por Cervantes, por sus molinos, por Sara Montiel, por sus calles, por su blanco, por su añil, por la música. Criptana se ha convertido en un foco cultural referente en la región y también, por qué no decirlo, con la ilusión de ser un referente más allá de sus fronteras, intentando combinar la calidad y la oferta cultural de una gran capital con la belleza y la autenticidad de este pueblo. Para hablar de esta interesante proyección que tiene Campo de Criptana, a continuación ya damos la palabra a su alcalde, Santiago Lázaro. Bien, buenos días a todos y a todas. Un placer estar hoy aquí en la oficina de turismo de la Junta de Comunidades en Madrid, y aprovecho para saludar brevemente a Miguel Ángel Mellado, el hijo predilecto de Campo de Criptana, a María Majavacas, también, otra hija ilustre, desde luego, que nos proyecta hacia el exterior con mucha fuerza, sin ninguna duda, a todos los que nos acompañan, también a concejales que han venido de la Corporación Municipal, a Fernando Bustamante como director de la orquesta, y a todos, pues, en definitiva, por acompañar en un acto que supone una presentación muy potente de uno de los eventos que ya es referencia de lo que es Criptana, pero también de lo que es La Mancha, que en definitiva es lo que podemos hacer con cualquiera de las cosas que hacemos en nuestra tierra. Bueno, el inicio no ha podido ser más espectacular, Antonio, Daniel, espectacular, y ya nos introduce de alguna manera lo que va a ser, lo que ya está siendo este Festival Arte entre Gigantes, que este año, del 15 al 19 de agosto, vamos a poder disfrutar en Criptana. Y se lo comentaba muy bien María, todo lo que se está haciendo, lo que estamos haciendo en Campo de Criptana, tiene esa idea de sacar el máximo provecho a lo que es nuestro patrimonio, lo que son las señas de identidad de Criptana, que es evidente que para todos son los molinos, ese horizonte poblado de molinos que inspiró al mismísimo Miguel de Cervantes, pero con ese patrimonio enlazado con muchas de las señas de identidad que nos representan. Y una de las más potentes y que nos proyecta hacia afuera es la música, sin ninguna duda. Un pueblo con una tradición musical de casi 200 años, representada en una banda filarmónica que tiene, pues, antes de mediados del siglo XIX, y que sigue teniendo mucha fuerza, y muchas manifestaciones musicales, algunas recientes, pero a la vez muy potentes, como es la Orquesta Ciudad de la Mancha, que es el alma, en definitiva, de la estructura, la que da orden de alguna manera a este festival, que surgió en un momento muy complicado, en el peor momento para hacer las cosas,
pero quizá fue el mejor momento precisamente para echar las mayores raíces, como fue la pandemia. Había que estar loco, y lo podemos decir ahora, para crear un festival cuando no podíamos ir a los sitios, cuando no podíamos juntarnos, cuando no podíamos reunirnos más del número determinado de personas. Había que estar un poco loco, había que ser un poco Quijote para inventárselo y querer hacerlo de la forma tan ambiciosa con la que empezó, ambiciosa pero con los pies en el suelo, que es la clave definitiva de lo que se está haciendo desde la orquesta, para inventarse este festival y que ahora, por suerte, ya con unas circunstancias mucho más favorables, va por su cuarta edición, consolidado, teniendo un cartel de artistas espectacular. Y esa precisamente es la idea que queríamos destacar con esta presentación, la calidad en definitiva de la oferta musical que presentamos y que vamos a llevar a cabo este año y que desde luego tiene, por supuesto, el compromiso, el apoyo del Ayuntamiento de Campo de Cristana como estructura de alguna manera que puede dar cobijo a este festival. En Cristana en concreto tiene mucho que ver lo que se está haciendo con este festival con la estrategia turística, con la estrategia de visibilidad y de generación de recursos, de economía, a la par con los visitantes que cada día nos llegan. Tenemos el plan de sostenibilidad turística en destino, que es una herramienta que nos permitió desde el año 22 hasta el año 24 el poder mejorar nuestros recursos turísticos, el poder proyectarlos hacia el exterior, el poder mejorar la experiencia del que nos visita y con ello generar beneficio económico en un pueblo como el nuestro, que tiene tantos elementos que queremos aquí aunar. Y precisamente un elemento que destacamos en ese plan de sostenibilidad es la música. Y hay una actuación, uno de los ejes, que se llama Jornadas de Música y Vino, que tiene mucho que ver y que está integrado claramente en el Festival Arte Entre Gigantes con uno de los conciertos, en concreto el del 19 de agosto, con Antonio Serrano, que vamos a poder disfrutar en Bodega Vínculo, que aprovecho a saludar a representantes de la bodega, que precisamente aúna tres elementos claros para nosotros: el patrimonio cultural, histórico que tiene Cristana, el vino como un elemento atractivo, de claro componente económico, pero un elemento atractivo para todo el que nos visita, de una de las grandes bodegas de La Mancha, como es Bodega Vínculo, y en este caso la música como identidad que comentábamos de lo que es Cristana y La Mancha en general. Y por eso nos parece fundamental el que utilicemos de la mejor manera desde la institución, desde el ayuntamiento, ese plan de sostenibilidad turística para apoyar lo que es este festival Arte Entre Gigantes y que tenga esa posibilidad de seguir relanzándose hacia adelante. Y lo hacemos además con una convicción clara, y es que tenemos que aprovechar ese recurso que supone la música para Cristana y su visibilidad. Y lo hacemos además con una propuesta que vamos a llevar a cabo en los próximos meses, que tiene que ver con la visibilidad, la capacidad que tenemos que desarrollar en Cristana de generar una oferta cultural que ya existe, pero de una manera organizada, planificada y que nos dé esa visibilidad que comentaba antes. Estamos trabajando en esa candidatura para que Cristana sea considerada ciudad creativa de la música por la UNESCO. Es una consideración que si lo pasamos a lo que es el patrimonio histórico sería como la ciudad y patrimonio de la humanidad, pero en este caso que tiene como elemento estructural lo que es la música. Y eso de ser ciudad creativa de la música no es una cuestión solo de una invención de un Quijote, que hay que ser un poco también para lanzarnos a ello, pero tiene mucho de realidad, de lo que es Cristana en definitiva, y tenemos además creo que los mejores elementos para poder llevarlos a cabo. Tenemos festivales, como es este caso el Festival Arte Entre Gigantes o el Airein Fest, otro de los festivales que empieza este próximo miércoles, el Día de Castilla-La Mancha también. Tenemos la historia relacionada con la música, desde el siglo XIX, como decíamos. Tenemos conservatorio profesional, tenemos la docencia relacionada con muchos profesores, algunos están hoy aquí también. Tenemos una oferta musical durante todo el año también, y tenemos los mejores padrinos, incluso tenemos padrinos como Luis Cobos, el maestro, que desde luego es el que va a liderar también esta candidatura y aprovechar todos esos elementos para estructurarlos y que podamos ser considerados como Liria, como la ciudad de Liria, que es una ciudad hermanada precisamente con Campo de Cristana, ser considerada ciudad patrimonio de la música, ciudad creativa de la música por la UNESCO, y que eso suponga el darle la estructura, la visibilidad real que tiene la potencia de la música en Cristana y en La Mancha. Y con esa intención, y siempre soñando a lo grande, que es la clave creo para conseguir las grandes cosas en la vida, pues desde luego que estamos convencidos de que el Festival Arte Entre Gigantes este año será un éxito. Seguiremos adelante apoyando siempre desde las instituciones, desde la Junta de Comunidades, el Ayuntamiento de Campo de Cristana, iniciativas tan potentes como esta, agradeciendo sobre todo la convicción, la apuesta que hace la orquesta, Fernando en concreto, que es la cabeza visible. Aquí hay mucha gente
que está detrás de este festival, pero siempre con la convicción de que cada año podemos seguir creciendo, podemos seguir mejorando y podemos seguir, además, creciendo de la mano de empresas, de patrocinadores, de instituciones, por supuesto, como decía, para que en definitiva cada vez se nos escuche esta música de alta calidad, se escuche cada vez más lejos. A todos les invito a que participen, a que asistan, van a disfrutarlo, va a ser una experiencia memorable, que es el objetivo, algo que se recuerda luego se cuenta también, y espero que disfruten de todo ello. Muchas gracias. La organizadora de este festival, la Orquesta Ciudad de la Mancha, es una orquesta especial por muchas cosas, pero sobre todo hay que destacar la juventud y la implicación que este grupo tiene por la cultura y por su tierra. Un grupo de personas que en 2020, año que todos recordaremos, cuando llegó la pandemia, cuando no pasaba nada, cuando el miedo nos invadía, ellos se lanzaron a crear un festival que combinara un alto nivel artístico con los diferentes escenarios que ofrece el rico patrimonio de Campo de Criptana y donde la gastronomía y el vino estuvieran también inmersos en esta experiencia. Pero Criptana no sería música sin las personas que apoyan la cultura desde todos los ángulos, las administraciones, los centros educativos, los abonados, el público en general, incluso la gente que estando un poco más lejos, bueno, pues aportamos todo lo que podemos para difundir y potenciar esta idea de que la cultura nos hace mejores. Hoy contamos con el criptanense Miguel Ángel Mellado, periodista de una dilatadísima carrera, al que invitamos a tomar la palabra. Posteriormente será Fernando Bustamante, el director del Festival Arte Entre Gigantes, quien pase a desgranarnos en profundidad lo que pasará esta semana en Campo. Muchas gracias, compañera María. Lo del superlativo, vamos a dejarlo en dilatadísima ya. Gracias en primer lugar a Fernando por invitarme a intervenir en este acto. Gracias al señor alcalde, al que quiero felicitar con mucho afecto por la victoria inapelable que ha tenido en estas elecciones. Ha citado a Cervantes, inevitablemente, a los molinos, y hay un episodio del vino también ha salido. Yo siempre que puedo camino, y siempre que camino escucho el Quijote. Cada uno tiene sus cosas, y música también. me encanta el violoncelo y Bach, y la suite Bach. Como han citado a Cervantes, tú has demostrado, Santiago, algo que le dice Don Quijote a Sancho, que dice, nadie es más que otro si no hace más que otro. Tú has ganado ya 2 elecciones con mayoría absoluta. Espero que esta sea luminosísima para el pueblo y consigas todo lo que te propones, entre otras cosas lo que has anunciado ahora mismo. Aquí estamos unidos por la Mancha, por la música, por la historia, por el recuerdo. Yo venía ahora recordando que tomaba unas notas en el taxi, y el taxista me ha hablado que en ese momento estaban interviniendo a su mujer por una operación estética, en fin, me ha contado, yo le dije, espera un momento que estoy pensando en otra cosa, y luego,
entonces venía recordando cómo una de las muchas veces en las que he cambiado de medio informativo al tener una dilatadísima carrera profesional, comentándoselo a mis padres, que eran de Campo de Cristana, María y Luis, a mi padre y a Luis, me dijo, va, pues haces bien, seguro que encuentras una oportunidad para hablar de Campo de Cristana. Porque es verdad que, como le pasa a María, nuestras devociones, en nuestro caso, más allá de la familia, es el periodismo y Campo de Cristana. Y yo le dije a mi padre, digo, padre, porque nosotros no decíamos papá, decíamos padre, pater, me dice mi hijo a mí, no por lo de cura. Nosotros, en los de Cristana, los de La Mancha, todos somos iguales, sentimos devoción por nuestras raíces. Y yo creo que en Campo de Cristana, le dije a mi padre, y me miró con cierta cara de sorpresa, le dije, nosotros, tú sabes, mi padre del pueblo, como digo, nosotros los de Cristana tenemos una madre y dos padres. Una madre que es evidente, siempre es evidente quién es, y dos padres, el biológico, y en este caso el padre donde uno hace, el que sale de las entrañas al final, porque el medio ambiente son las entrañas del ser humano. Y nosotros somos hijos de nuestros padres, María, y de Campo de Cristana también, ¿no? Y si hablas de Campo de Cristana, hablas de la música, o en mi caso de una devoción, como es el periodismo. A lo largo de mi vida periodística he hecho muchas cosas, unas buenas, otras malas, pero siempre he tenido presente algunos valores que aprendí en Campo de Cristana. Y si tuviera que recordar, me dijeron que fuera breve, esto es difícil, cuando un periodista coge el micrófono, casi como cuando un político coge el micrófono. Recordaría, en el hit parade de 5 aparecerían 5 historias. Una, y las cuento muy rápidas. Una, que un compañero mío que trabajaba en uno de mis equipos tuvo la valentía de irse a Fukushima después del desastre del maremoto en la central nuclear para contar pues el episodio, la situación dantesca que se vivía en esa zona, y se jugó la vida. De alguna manera salió indemne, y es algo que tengo en la cabeza, porque incluso yo le dije, oye, nada es tan importante como la vida, como los hijos, etcétera, así que ten cuidado. Otro episodio que no es tan trágico fue que hicimos en un reportaje, fue irse a Bután en pleno siglo XXI, empezando el siglo XXI, porque era el único punto en la Tierra donde no se veía la televisión, no había televisores en Bután, y el Producto Interior Bruto se medía por la felicidad, era Producto Interior F, como se diga en butanés, la F de felicidad. Otro reportaje que tengo en la memoria es cuando ese mismo compañero que fue a Fukushima se fue a Corea del Norte, se hizo pasar por un empresario vendedor o creador de ropa de mujer, y se coló en Corea del Norte, donde era prohibido que pasara un periodista para que contara la realidad. Otra historia más reciente es un viaje en una narcolancha desde Marruecos al Estrecho a Cádiz, para ver cómo traficaban y si había connivencia por parte de la policía. Y finalmente, en mi memoria, está un reportaje que pedí que hiciéramos en Campo de Cristana. Yo le dije al periodista, eso fue en mayo también, del año 2007. Le dijo al periodista, oye, vete a mi pueblo, que ahí hay una anomalía, toda la gente, o casi toda la gente sabe música, y todos tenemos un músico en la familia, no dicho en sentido criptanense manchego, que también un músico es algo audaz, que le interesa mucho incluso la vida de los demás. Tenemos un músico en la vida, yo tengo dos, seguro que María, seguro que Rosana, que Santiago, y aquí tenemos representación de la... Y le dije, vete a ver, porque ahí tiene que haber un gen extraño por algo, porque la mitad de la población, contábamos en aquel reportaje, sabe música.
porque tiene conocimientos de música. Y a la mañana siguiente me llamó y me dice, oye, esto es extraordinario. Yo creo que sé por qué todos los niños de Campo de Cristana acaban queriendo ser músicos. Y digo, ¿por qué? Esto está complicado, ¿eh? Dice, porque en vez de cereales le dan corcheas para desayunar. y algo parecido tiene que ser en ese reportaje. Fue fantástico. Hicimos las fotos en la Sierra de Molinos, sacamos al repartidor de horchatas del Oso Blanco de Carmona, en aquella época, que no sé si tocaba el fliscorno, a otro albañil que tocaba el oboe, otro tocaba, o sea, fue maravilloso, todos en la Sierra de los Molinos. Y realmente es que la sincronía sentimental e intelectual entre los cristaneses y la música para mí es un misterio. Y de hecho, en ese reportaje, el actor Juan Carlos Rodríguez me dijo, oye, tengo que volver porque yo creo que un austriaco hace 300 años seguro que llegó al campo de Cristana y procreó en Campo de Cristana, y algunos sois rubios, o erais rubios, más rubios, otros tal, pero ahí pasa algo. Efectivamente, la música y Campo de Cristana funcionan al unísono, y para mí la música, que yo, por supuesto, no soy la excepción, no sé música, yo creo que la música es la plasmación del esfuerzo por la creatividad y por la perfección, por la perdurabilidad. Y yo creo que esa es la enseñanza que tenemos que extraer de que haya tantos músicos, de nuestro afecto, de nuestra tendencia por la creación musical, por la interpretación musical, que es la perdurabilidad. Todos tenemos que empeñarnos en dejar algo en herencia a los demás, cada uno en nuestra profesión y con nuestros límites. Y yo por eso quiero agradecerle a Fernando, a todos los músicos o padres de músicos que habrá por aquí, hermanos de músicos, por ese esfuerzo que hacen por un arte tan comprometido. Bueno, lo acabamos de ver, Antonio Serrano, no sé dónde estás, sublime, de verdad, sublime. Así que estamos unidos aquí por la música, por Campo de Cristana y por La Mancha. Y bueno, yo estaré seguro, si no los 5 días, 1 o 2 de aquellos 5 días, y pasearé, iré a la Virgen o al Cristo con los cascos puestos escuchando el Quijote, que es una de las pasiones de mi vida. Muchas gracias. Muy buenos días y muchísimas gracias de corazón por haber venido, por acompañarnos, a los que estéis aquí, y luego también esta presentación que será vista en redes sociales. Antes de nada y de meternos a desentramar, digamos, la 4ª edición del festival, me gustaría muy brevemente, en 2 minutitos, que veamos lo que fue el vídeo resumen o el teaser en inglés de la edición 2022.
montaron así, pónganle ustedes el nombre. Bueno, esta fue la edición del año pasado y como han podido ver, aunque hoy nos encontramos aquí para hablar del festival, Arte entre Gigantes, que es algo que lo hace muy especial, y voy a pasar de soslayo por ahí, es que es una semana también de formación, donde en la segunda parte del vídeo han podido ver, es un curso nacional e internacional de instrumentos de púa, que es nuestra especialidad o la especialidad de la Orquesta Ciudad de la Mancha, guitarra, piano, y donde hay talleres, conferencias, y por la noche se organiza el Festival Arte entre Gigantes, que se encuadra en esta semana maravillosa, donde nos acompañan alumnado de absolutamente toda España. Entonces, como digo, vamos a desgranar un poquito a los artistas, aunque están aquí, y me gustaría empezar hablando del primer concierto, que seguramente, no digo el más especial, porque esto del más, el menos, el peor, el mejor, no lo contemplo mucho. Es un concierto muy especial. Abraham Cupeiro y Orquesta Ciudad de la Mancha por un motivo, y enseguida lo van a entender. Abraham Cupeiro fue el primer concierto de la primera edición de Arte entre Gigantes, cuando, como ha dicho Santiago, como ha dicho María, cuando nos dio, no me digáis por qué una orquesta que no llegamos de media, yo lo sobrepaso, lo reconozco, a los 30 años de edad, la media de la orquesta nos dio por apostar por la cultura en nuestra tierra, porque somos así, no me digáis por qué, en agosto, que aparentemente puede ser, no es el mes seguramente más atractivo de estar en La Mancha, y tirarnos con toda la locura y con toda la cara del mundo, yo creo, y evidentemente con todo el apoyo que tuvimos desde el primer momento con el ayuntamiento. Y en aquella época donde los artistas, seguramente Antonio también me entiendan, estaban en sus casas seguramente deseando que les llamaran por el móvil, pues de hecho cuento esa primera edición, el quinto concierto se suspendió porque volvió una ola de COVID, pero Abraham fue el primer concierto de la primera edición, vino solo en aquella época, y yo sabía que lo que hacía, y lo hablaba con él, quedaría fenomenal en nuestra orquesta, con nuestra orquesta. Entonces, este año nos parecía, y se pudo dar, confluir todos los puntos para que la Orquesta Ciudad de la Mancha, como organizadora, junto con Abraham Cupeiro, el que puso, yo creo, esa semillita, además un ser extraordinario, pudiéramos hacer su espectáculo Sonidos Escondidos. Creo que Abraham Cupeiro lo conocemos prácticamente todos, si no es un multiinstrumentista, que digamos en su colección tiene más de 200 instrumentos, toca 100, y hechos por él unos 50, ¿vale? Ahí lo vemos, por poner un ejemplo, con el Carnix, que él reprodujo de una moneda, creo que es de un instrumento de la edad de hierro, que se utilizaba para llamar una especie de trompeta para llamar, entre otras cosas, a la guerra, a la batalla. Es impresionante verlo en directo, y este año lo podemos disfrutar junto con nosotros en un arreglo que hemos hecho de su propio espectáculo en el Teatro Cervantes. Teatro Cervantes no podría tener otro nombre en nuestra zona, y pues yo creo que la segunda casa para los que nos dedicamos a la música en el campo de Criptana, pues es como nuestra segunda casa. Hay algunos, verán algunos patrocinios especiales, al final daré las gracias evidentemente a todos, pero aquí sí que destacar al ayuntamiento, que fue, como digo, tienen que llegar unos locos de 30 años o que no llegan y que te digan, oye, queremos sacar conciertos a la calle, que sean en diferentes espacios, muchos donde no se había hecho conciertos, queremos juntar, queremos dar un vino al terminar, y en otro queremos cenar, que haya un concierto, y venga, pues lo apoyaron, y aquí estamos. El 16 de agosto, este concierto igual, me voy a repetir, pues es un concierto muy especial, Cantoría, con Inés Oriol, Víctor y Jorge Losana, que es el director. Cantoría es uno de los grupos, se dedican a hacer renacimiento, polifonía vocal del renacimiento español ibérico. Dicho así, puede ser no muy atractivo, porque es una locura lo que hace. La polifonía del renacimiento seguramente sea mucho más divertida, mucho más actual de lo que no podemos pensar, con villancicos, ensaladas, ¿no? Que era un popurrí donde se hablaba de política, de amor, pues casi sería a lo mejor digo una barbaridad, de una revista del corazón de la época, pues podría ser esto. Y Cantoría es un grupo emergente, como dirían los jóvenes, que lo está petando, pero que tiene conciertos, lo podéis ver en su web, pues igual que ahora hablaremos de Antonio y Daniel, pero alrededor del mundo. O sea, alrededor del mundo. Creo que hace un mes o que solo pospusieron, estaban en Nueva York, pero bueno, lo podéis ver y escuchar. Son una maravilla, y sobre todo también lo pueden ver en la foto que
es una actualización de la música antigua, quiero decir, es un grupo igual de jóvenes que no llegarán o pasarán como nosotros por poco los 30 años, o ya por mucho, y bueno, que han decidido coger ese camino de la música antigua y darle otra vuelta. El año pasado ya hicimos un concierto en el Pósito Real, ¿no? ¿Qué mejor lugar que el Pósito Real de Campo de Criptana del siglo XVI, ¿no? Pues ese antiguo pósito que se utilizaba, ¿no? Para en época de carestía, pues dar grano a los agricultores, también regular el precio del trigo y demás. Bueno, pues cantoría el Renacimiento ibérico en el pósito, pues yo creo que es un mix perfecto. Creo que leí que el pósito recibió un galardón de la Unión Europea en el 97 o algo así como mejor restauración del edificio. Pues bueno, en esas paredes sonará el Renacimiento ibérico. Esto es un concierto para el que nosotros estamos hoy en esta casa. Es muy importante el apoyo que hemos tenido del turismo de Castilla-La Mancha y nos gustaría recalcar, y también pues, cantoría bien apoyado por el ICA y por el INAEM, dos instituciones pues, muy importantes y relevantes en el mundo de la música. Desde el primer año, una de las cosas que quisimos hacer, no hemos inventado nada seguramente, a lo mejor, no sé si hemos inventado nada, tampoco es el objetivo, está todo inventado, pero era juntar gastronomía y música. Eso era algo fundamental, y que la gente pudiera viajar. O sea, al final la música entra por los oídos, entra por la vista también, por qué no decirlo. Pero desde el primer año propusimos viajes gastronómico-musicales, por decirlo de alguna manera. El primer año fuimos a Cuba con un trío cubano, el segundo año a Portugal con un trío de fado. El año pasado a Argentina, que lo han podido ver con Bandoneón y Mariel Martínez a la voz, los bonaerenses. Y este año con Carmen y Quique, una pareja maravillosa de guitarra y voz que plantean este Amarraditos, canción de ida y vuelta. Y es muy interesante este concierto. Lo vamos a celebrar en un lugar icónico que es el restaurante de las Musas, ¿vale? Que yo lo comparo al Bernabéu en Madrid, que todo el mundo acaba haciendo el tour del Bernabéu, pues quien va por Criptana acaba pasando por las Musas de una manera u otra. Es un lugar espectacular, como pueden ver, aparte del sitio en sí, pues donde está ubicado, ¿no? El atardecer, Daniel, Antonio, os lo recomiendo, y hablaremos desde allí. Y como digo, es un concierto, donde vamos a plantear tanto un menú, hablaba con Carlos, con el dueño, y la música es de ida y de vuelta, ¿no? Lo que va a conectar es España con Latinoamérica. Esto ha sido muy importante en la historia de la cultura en general, de la música en particular. Veo aquí a mi hermano que es guitarrista de flamenco, pues hay muchos palos de ida y de vuelta, ¿no? Pero igual que los palos del flamenco, de ida y de vuelta, mucha de nuestra cultura, mucha de la construcción de nuestros instrumentos viajaron, volvieron. Entonces vamos a intentar durante esa noche, tanto desde el menú como desde el repertorio, pues hacer ese viaje de España a Latinoamérica, dos culturas tan hermanadas, y que nos seguimos haciendo mejor de la manera. No hace falta que lo diga, que nuestro patrocinador principal desde el primer año también estuvo ahí, Restaurante Las Musas, y dar desde aquí las gracias de manera muy fuerte, digamos, a Carlos Ortega, al alma. Bueno, aquí ahora invitaré a Daniel y a Antonio para hablar, que hoy que los tenemos, que voy a decir yo, pero sí me gustaría recalcar de su proyecto Bach y Bach, ¿no? Que han podido escuchar ese Bach y Bach, entrecomillado, de que en las dos primeras intervenciones creo que ya ha quedado demostrado. No sé, y no lo digo porque estén aquí, o sea, tener a estos tres fieras, Antonio Serrano, no sé, yo me ha resonado en la cabeza desde que era bien pequeñito, ¿no? Es historia de la música actual, historia de la armónica y de la historia de la música. Para mí, que esto esté en mi pueblo, pero al igual que en otros conciertos, ¿no? Tenerlo hoy aquí, bueno, pues podemos estar aquí en familia y parecer que es poca cosa, pero para cuatro indocumentados, repito, que quisimos hacer esta locura, que te toque a medio metro de distancia, no sé,
no sé, son cosas que a lo mejor la juventud, no sé si soy joven o no, quiero pensar que sí. No sé, me hace recapacitar sobre ello y me da un orgullo tremendo, como digo, pues que venga, evidentemente estamos hoy en Madrid, pero que la gente de La Mancha, de mi pueblo, pueda ir a 2 calles más allá y pueda consumir, y no somos los primeros en una agenda cultural enorme en Cristana, música de primera división. Lo pueden ver en mi pueblo, ¿no? Para nosotros eso es enorme. Y aquí, antes de darles la palabra, sí o sí, Pepe, Loli, Francis Extensible a Olga, dar las gracias a Bodegas El Vínculo, porque desde el primer día donde ven conciertos abajo, el primer año vino Pedro Mateo, uno de los mejores guitarristas que tenemos en España y en el mundo, junto con Joaquín Riquelme, viola de la Filarmónica de Berlín, lo tuvimos ahí, uno de los mejores violistas de este país, bueno, de este país, del mundo entero. El año pasado Nuria Rial, junto con Arte Mandolín, Nuria Rial, no sé, lo hablaba con Daniel, Nuria Rial en la música, bueno, en todo, una soprano de la música antigua, no sé, pues lo más de lo más, y Arte Mandolín, un grupo afincado en Luxemburgo con las mandolinas como instrumento principal, las mandolinas barrocas, que es uno de los principales grupos de cuerda pulsada, este tipo de música en la actualidad. Y todo esto en una sala, lo recordará Loli, de embotellado. Íbamos por allí tocando puertas, oye, creemos que se puede hacer un concierto en una bodega, necesitamos un sitio cubierto, y Loli por ahí enseñándonos, ¿no? Damos una palmada, aquí hay mucha rever, aquí esto no se puede, no va a funcionar. Bueno, pues yo aquí os puedo quitar los palés y os puedo montar unas barricas. Es eso, y un medio techo, bueno, medio techo no, una maravilla de techo de madera que puede ayudar. Y allí han pasado 3 conciertos de primera categoría, gracias de corazón al Vínculo, y el 4º concierto que será esta 4ª edición, y para ello llamo a Antonio y a Daniel para que nos hablen de este 4º concierto. No sabía que ibais a decir nada, pero bueno, sí, soy fan de Antonio, nos faltamos en el museo y me encantan las palabras. Bueno, yo he tenido la suerte de hacer visita, yo soy muy, me encanta el turismo y por aquí me he pasado, tenemos un restaurante también. Y bueno, me encanta la idea de este proyecto para nosotros es lo que más nos gusta hacer y presentarlo allí, pues bueno, una maravilla. Bueno, estamos muy agradecidos al festival. Es un festival que está hecho, como hemos visto, con mucho mimo, con mucho cariño y con mucho también con los artistas que invitan. Así que muchísimas gracias, Fernando, y el Ayuntamiento de Togo que apoyan el festival, todos los sponsors. Me hacía ilusión tocar en el campo de Granada, pero después de la presentación estoy deseando ya llegar allí y disfrutar pues, del pueblo, de la gente y de su gastronomía, y por supuesto pues dar un buen concierto a nuestro proyecto. Ronda alrededor de la música de Bach. Hacemos una primera parte más historicista, intentando interpretar la música tal como la escribió el compositor, y en la segunda parte pues nos soltamos un poco el pelo. Bueno, es una manera de hablar. Y hacemos unas interpretaciones más personales, pues también de piezas y de motivos de Bach, arreglados por Daniel Oyarzábal, un músico al que quiero mucho, al que admiro mucho por su versatilidad, por su sensibilidad y por su gran pasión por la música en general. Es un músico para el que no existen fronteras estilísticas, fronteras de género. Es un enamorado de la música con mayúsculas, y para mí pues, es un placer y un honor trabajar con él y poder hacer música juntos. Tenemos que decir que es verdad, tal cual, se lo digo a ustedes, a vosotros, que son 2 de mis grandes amigos y 2 de los músicos que más saben, de lo cual nosotros tocar este trío es como, pues bueno, está un regalo, ¿no? Como qué suerte que podemos hacerlo, o sea, que una maravilla. Sí, es increíble que nos paguen por ello. Bueno, esa parte la que pero bueno, es verdad, tenemos por ello. Que muchísimas gracias, estamos encantados, nos parece una pasada.
es verdad que no se había oído lo de Quintana, que había cosas de lo de la música, me ha dejado, me he quedado boquiabierto, voy a investigar después. Me encanta porque es un mundo en el que falta eso, Madrid mismo, yo noto que falta, ahí veo a mi hija con sus amigas, que haya tantos músicos aquí, me parece increíble. Emocionado. Bueno, sobre lo que hemos tocado, al principio, lo primero que hemos tocado es el badinerí, una pequeña pieza, una pequeña danza que está en una de sus orquestales para flauta y orquesta. Luego he tocado yo un alemán de las sonatas y partitas para violín solo. Esto sería la parte clásica, digamos, y vamos a terminar con una versión personal jazzística del badinerí, precisamente, que ahí se ha escuchado en versión clásica, pues ahora se escucha en versión bueno, y los más así finos, que tienen, hay como 6 temas más de música de Bach en esta pieza, pero bueno, eso es un poco ahí, como el baile, una fuera de aquí, una tocata no sé qué. Bueno, gracias, Daniel. Gracias, Antonio. Sobre este concierto, sí o sí he nombrado al vínculo, pero tenemos que volver a hablar del ayuntamiento y del plan de sostenibilidad turística en Campo de Criptana, que tanto nos está apoyando y sin el cual este concierto en concreto no hubiese sido posible. Muchísimas gracias. Y terminamos, ponemos el colofón con otro concierto también que se quedó pospuesto, que lo intentamos, pero al final hay que hacer muchas matemáticas, muchos números, cualquier cosa que veis aquí son muchas horas de trabajo y a veces pocas horas de sueño. Y acabamos con Chico Pérez. También es una ilusión personal que nos acompañe, y ya digo, lo intentamos en otras ediciones. Me consta, creo que Antonio y Chico han colaborado en alguno de sus discos, que nos presenta Continente 27. Además, podemos escucharlo en versión quinteto, lo cual es una maravilla. Y bueno, es un pianista que parte, digamos, su raíz es el flamenco, pero se va al jazz, al blues, a lo clásico. Y nos parece, bueno, un fin de fiesta tremendo, o un fin de festival. Y además lo celebraremos pues uno de los lugares más icónicos de Campo de Criptana y más icónico de este festival, como es, el Cerro de la Paz, ¿no? Pueden ver aquí el primer concierto, como decía, de la primera edición, con Abraham Cupeiro, con el molino vestido. El año pasado también lo pusimos a funcionar con iluminación. Es un lugar mágico, tanto para el que está sentado como para los artistas que han venido. Siempre llegan allí, es como, ¿esto qué es? ¿Qué maravilla es esta, no? Es una locura, y donde también podemos ver toda la llanura manchera. Locuras, que son. Como pueden ver, es un concierto, y esto también nos hace mucha ilusión, y otro de nuestros principales patrocinadores este año, que estamos súper agradecidos, es Grupo Huerta. Será un concierto que al finalizar, además como colofón, pues tomaremos vino. Para eso estamos en La Mancha, haremos una degustación de sus vinos, y valdrá pues eso como colofón a toda esta semana con la gente que nos ha acompañado y con los artistas. Gracias a todos y cada uno de los patrocinadores, las musas, el vínculo, Grupo Huerta, Cerveza Salvaje y Cherry. Muchísimas gracias. Y hoy este evento es bastante mejor gracias a ti. Coca-Cola, No Love Strings, Vamos Allá, Casa Rural, la Federación Española de Guitarra e Instrumentos de Electro, ICA, Ayuntamiento, Diputación, Castilla-La Mancha, Plan de Sostenibilidad. A todos, gracias y mil gracias. Y muchas gracias, iguales o más, a Miguel Ángel y a María. Gracias, porque lo reconozco y lo digo aquí abiertamente, no estoy hablando con el corazón, no estoy pensando nada, pero antes de llamarlos, lo reconozco, que fíjate, puedo hablar aquí, no me produce impresión, pero antes de llamar a la gente que respetas tanto, me pasaba con Antonio cuando lo llamaba, digo, me cogerá el teléfono, ¿no? Siempre tenemos miedos, ¿no? Y la vida al final muchas veces es romper esos miedos, y cuando llamas a un gran artista que le tienes devoción, piensas que te van a colgar son ideas tontas, ¿no? Y en vuestro caso, lo digo de corazón, era sí, y luego me cuentas de qué va, ¿no? Entonces eso es una maravilla, que apoyéis este festival,
que apoyéis a vuestro pueblo y de corazón, gracias por apoyar a este grupo de jóvenes, que como digo siempre y termino, Y la música. Si dices vino, dices la Ya venimos todos, ¿verdad? Eso es Villa. Hay que aprovechar, te miramos a ti. Hay que aprovechar. Ellos están trabajando. Estamos mirando a Un momento que te Falta. Viva el vínculo. por favor, venga, hay que decirlo que si no nos alegra. Viva el vínculo. Viva. A la mancha mancera que hay mucho vino. Vale, un momento.